Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Preludio. Nuevamente nos encontramos, como todos los jueves, desde las 18:30, en el programa Todos Somos Putaendo. Recordar que cualquier pregunta, cualquier comentario, lo pueden hacer al WhatsApp más 569-8380-7177. Más 569-838-07177. Se me dan mal los números, especialmente cuando están lejos, ¿no? Bueno, les comentamos, estamos con Fernanda hoy día en este programa y tenemos dos grandes invitados, don Gonzalo Morales, con el que primero vamos a conversar, quien nace en Valparaíso en 1980. Allí aún habitan sus padres y parte de su familia. Estudia psicología en la Universidad de Valparaíso y trabajó años en programas sociales vinculados a niñez y juventud, vulneración y derechos. En la actualidad, Gonzalo desarrolla animada y satisfactoriamente experiencias terapéuticas individuales y grupales en Putaendo y en otras comunas de la región. Y también quiero aportar que también él trabaja en la OPD en la comuna de Putaendo. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Mirna. Muy bienvenido, Gonzalo. Sí, y bueno, yo también quería saludar a todos ahí, por ahí que nos están escuchando. Muy formal su presentación, señora Mirna. Demasiado. A nuestro querido Gonza, que trabaja en la OPD, también es un tremendo aporte a la comuna, Gonza. Es un placer también trabajar contigo, conocer tu persona. Es compañero. Sí. Oye, Goncita, yo sé que dimos una tremenda intro ahí de su vida. Sí, un breve intro de la vida. Así es. Pero queríamos saber también cómo es que llegaste a Putaendo, porteño bueno mozo, que se llegó hasta nuestras tierras en Putaendo. Sí, llegué desde Valparaíso, de la costa donde nací. Putaendo, digamos, me acogió por invitación, por amistad, y también porque Valparaíso para mí se me estaba transformando en una ciudad un poco inhabitable, agotadora, estresante, y también años trabajando con vulneración en esos ámbitos. Yo buscaba un espacio un poco más amable, con cierto equilibrio, y Putaendo para mí tiene mucho que ver con eso, como espacios más armónicos, con muchas posibilidades, y en gran medida por eso también estoy acá, pues, compartiendo ese mismo sentir y las experiencias que he estado cultivando en estos años, desde el 2018. Yo sé que esta pregunta no está en la pauta, pero para la persona terapeuta, siempre es a veces difícil trabajar con las vulneraciones, uno se cansa un poquito. ¿Qué hace la persona del Gonza como para un poco ir saliendo de eso? Porque es difícil, no es fácil trabajar con las vulneraciones. O sea, lo primero es buscar un entorno más amable. Yo creo que eso fue lo primero, de alguna forma, para mantener la salud. Y rodearse de gente que uno se sienta cómoda, tener espacios donde poder distraer y donde satisfacer lo que uno hace, a veces cosas encaminadas en conversaciones. Y también tener espacios terapéuticos para uno. Sí. Tener gente que te apoya y siempre estar ahí actualizándose me refiero como esto de estar al día con uno mismo, de estar como sintiéndose que está haciendo lo que le gusta. Eso es lo que más llena de energía. Qué importante hacer lo que nos gusta. Absolutamente. Yo, de hecho, creo que cuando uno se levanta, independiente de las dificultades que pueden haber, pero cuando uno se levanta y sabe que está haciendo lo que le gusta, ya de por sí estamos hablando de un tema de salud mental, porque a uno lo llena. Yo sé que Gonzalo también lo llena lo que hace, que le gusta también estudiar, siempre estar revisando cosas. Y hoy día, Gonzalo, igual te queremos preguntar, porque hoy día entendemos que la salud no es ausencia de enfermedad, sino es un estado completo de desarrollo psicológico, físico, ¿verdad? Y en ese tema la salud mental cobra una importancia absolutamente importante. Más aún para ti que trabajas con la juventud y con las niñeces, ¿verdad? Sí. Pero también se habla de salud integral. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de salud integral y salud mental? Porque a veces las confundimos. Claro, yo creo que lo primero es tener una visión más actual de que, salud mental siempre ha estado pensado como la salud de la cabeza. Es como la primera distinción que uno hay que hacer.
Es como cuando uno tiene lo que le pasa internamente, le pasa a uno y no tiene nada que ver con el entorno. O lo que le pasa a uno solo me pasa a mí y no le pasa también a la gente que me rodea. Cuando uno piensa en salud desde un punto de vista integral, está pensando en que no hay esa división en realidad. Es una división de nuestras cabezas. ¿Ya? Y una división que ha sido útil en algún momento, pero que hoy día a esta altura se vuelve un poco incómoda e inútil, yo diría. Promueve mucho más la fragmentación de la persona ya por una parte, y en general del entorno, de uno con el entorno. Salud integral implica tener conciencia de que si el entorno está bien, yo también estoy bien, que yo soy parte de ese entorno y que el entorno es parte de mí. Yo creo que esa última parte cuesta más asimilarla, decir yo soy parte del entorno. Bueno, sí, yo estoy aquí con ustedes y soy parte de este entorno, pero ustedes son parte de mí también en este entorno, en este momento. De alguna forma, la imagen que tengo de la Mirna, que tengo de Sebastián, que está un poco más allá, de la Fernanda, de alguna forma eso también es parte de mí. Y eso no está separado. Y así mismo con todo lo que nos rodea. Entonces, salud integral implica mirar no solamente la persona individual, sino la persona en su contexto, la persona en la interacción y el contexto respecto a la persona. El medio ambiente es parte de nuestra salud. Y eso no es la salud del ambiente, es nuestra salud. Por ahí creo que son las primeras distinciones, creo. Algo como más sistémico, dices tú. Claro, lo sistémico es una primera forma de entenderlo. Y podríamos decir que lo ecológico es una forma de entender una salud integral. Y en eso me hace más sentido lo ecológico, porque lo ecológico tiene un orden propio, claro, que es preexistente a uno mismo. Sí. Y eso es lo que pasa a veces con los sistemas de salud integral a veces, o la educación integral, por ejemplo. Generalmente lo integral, cuando ya no es salud, o en general en todas partes, se ve como lo múltiple. Es integral si toma varias cosas. No es integral si solamente ve desde un lugar. Uh-huh. Pero resulta que eso también tiene su propio, a veces requiere una organización. Cuando decimos integral, tienen que haber varios factores que de alguna forma se conectan. Claro. Y que de alguna forma somos capaces de mirarlo en su conjunto. Y eso yo creo que hoy día estamos en condiciones como personas de hacerlo. Incluso el mismo hecho de que estamos más conectados con la tecnología, por ejemplo, tenemos la capacidad de ver como más en conjunto. Es como el efecto positivo de la globalización. Que habla lindo el Gonza. Oye, Gonza, pero ¿cómo podríamos explicar, por ejemplo, a padres, madres, tutores, cómo mirar a este niño o niña, ¿verdad? Y fomentar esta integralidad. ¿Cómo pensar en cómo motivar el que los miremos también y que descubramos su accionar, sus sentimientos, sus emociones, entendiendo que no es la persona, sino que existe un contexto que por supuesto impacta en él y que él impacta en el contexto? ¿Cómo podríamos explicarle eso? Sí, es un tema súper grande. ¿Cómo baja la teoría al final? Son varias cosas. Yo creo que, a ver, voy a hablar de mi actualidad. Yo creo que si esto lo hubiera hablado hace algunos años atrás, partiría de otro lado. Pero yo creo que hoy día es muy relevante saber un poco en qué está uno con uno mismo. Y eso suena un poco como conocido, pero la verdad que es súper necesario, porque es difícil yo considerar, por ejemplo, a mi hijo o mi hija, pongamos, de 8 o 9 años, en sus necesidades si yo no he mirado mis propias necesidades. Es difícil hacer eso. Es difícil empatizar, como se dice mucho, con el otro si no empatizo con lo que me pasa a mí. Si yo ando corriendo todo el día, es difícil pensar que mi hijo o mi hija pueda tener una actitud más tranquila con su entorno. Si yo ando tratando de tener de todo para que no me falte nada, por el miedo a que me vayan a asaltar o lo que fuere, es difícil que mi hijo o mi hija no tenga esa inquietud de distancia con el medio y después tenga dificultades de relaciones. O sea, sí, es como, eso es una cosa. Lo otro es como también apelar a nuestras propias experiencias, por ejemplo, con los niños, cuando hay cosas simples. Por ejemplo, para conversar con un niño necesitamos mirarlo a su altura. Sí. Son cosas básicas físicas, pero que no solamente físico, sino que bajar a la altura del niño nos recuerda que somos niños también y que hemos sido niños, que en este cuerpo de adulto también habitan niños y que miramos desde ahí. Entonces ahí hay otro pequeño dato así muy útil, de muy distinto cuando yo le quiero invitar algo a mi hijo, a mi hija o a mi sobrino o a quien sea, desde una altura, eso ya físicamente es distinto.
Y bueno, y ya más allá de eso, tener instancias comunes auténticas, o sea, compartir los gustos propios, pero sin imponer. Yo creo que son cosas como muy simples, pero no porque a mí me guste cierto equipo tengo que esperar que a mi hijo le guste ese equipo, ni siquiera que le guste ese deporte que del cual yo soy feliz con eso y le comparto mi felicidad, y en eso qué lindo que yo comparta su felicidad. Son cosas pequeñitas cosas que puedan ir siendo más significativas para el que está escuchando. Pero muy potente. Sí, tremendo. También queremos que nos cuentes, que nos hables acerca de conceptos de salud y tradiciones culturales. Sí, eso tiene mucho que ver con, bueno, tiene más que ver, por una parte que ver con algo vital, de mi historia vital, y por otra también por una visión de lo que estoy compartiendo ahora. Pues yo creo que la salud, como les comentaba recién, tiene que ver con mucho más que la ausencia de enfermedad. Tiene mucho que ver con la actitud que uno pone en la vida, pero también con la que uno recupera de nuestra propia historia. En eso podríamos ir muy lejos. O sea, hoy día hay formas de salud que se centran, por ejemplo, en las historias familiares, es decir, por ejemplo, las transgeneraciones. Y hay grandes trabajos que se hacen en esa línea. Por ejemplo, las constelaciones familiares es un tremendo trabajo que se centra justamente en el lugar que uno ubica en la familia. Y asimismo, las culturas originarias han tenido visiones y formas prácticas que son en esa línea, que están en un momento distinto, que no estaban las dificultades que hay hoy día, y por tanto se vuelven un poco anacrónicas, realmente anacrónicas, porque no vivimos en ese entorno. Pero la verdad que el diálogo intercultural es un espacio maravilloso para aprender de eso y recuperar. Entonces, en la salud, por ejemplo, de los pueblos originarios, yo he tenido lindas experiencias trabajando con Lina de Payacar, de Putaendo, la Asociación Payacar de Putaendo, haciendo trabajo donde ella trabaja con hierba, yo trabajo con mi forma de trabajo, lo que he ido aprendiendo y lo que he ido compartiendo, y haciendo una suerte de terapia intercultural. Y eso tiene un alto significado, porque se recuperan, por ejemplo, los saberes que ya tiene la familia o esta comunidad o esta mujer, generalmente son mujeres con las que hemos trabajado, a propósito, por ejemplo, de su práctica de cuando era niño, de lo que le dejaron sus abuelos, de los saberes que iban ahí, pero que esos saberes tienen hoy día también otras formas de ver, de vivir, de expresarse, y que son lo mismo dicho de otra forma. Y cuando tenemos los dos lenguajes, es como es ser bilingüe. Así es, pues. En otras partes, en otras culturas, en Europa, por ejemplo, sin tenerle miedo ni tampoco venerar lo que viene de afuera, sino sencillamente mirarlo con distancia y como algo de objetividad. Niños, niñas aprenden desde chiquititos 2, 3, 4 culturas, y eso le amplía las posibilidades de pensarse en mundos distintos. Sí. Y eso de encontrar soluciones, de enfrentarse con muchas más herramientas. Y en esto es lo mismo. Si te piensas que yo sé sanarme con una hierba que yo sé que se ha ocupado por mucho tiempo, y al mismo tiempo tengo una práctica de salud que es más occidental, por decirlo, y que ambas pueden convivir, o sea, tengo dos lenguajes para el mismo problema. Claro que sí. Los remedios de la abuela, es como eso, ¿cierto? Totalmente. Y también saludarle ahí a Lina. Cariños, Lina. Sí. Te queremos. Cariños, Lina Bayay de Payacar. La semana pasada estuvimos con su hermano, con Boris, aquí en el programa. Sí, los vi un ratito. También hablando del ser diaguita hoy día, y que tiene mucha relación con lo que tú dices, porque en definitiva, cuando hablamos de efectividad de las intervenciones terapéuticas, cuando hablamos de efectividad en las relaciones, ¿tú dirías que esta es la forma apropiada, o sin tips, ¿no? ¿Cuál sería la forma más apropiada para trabajar con los niños y niñas en un Putaendo que sabemos que tiene una alta tasa de violencia intrafamiliar, la mayor de la provincia, que también tenemos abuso sexual también, que hoy día también tenemos dificultades de violencia en los colegios? Cuéntame, ¿cuál es tu opinión de ello? Sí, siguiendo la línea, a ver, una de las cosas que he ido sacando por conclusión en este tiempo, trabajando con niños y niñas en Putaendo, y trabajando desde los derechos, que podríamos decir, hoy que lejos de la salud, pero no, es, por ejemplo, en la escuela se ve que cuando vamos a hacer instancias de participación, por ejemplo, hay, de hecho hoy día estamos conversando esto mismo,
hicimos un taller hace poquito con niños de jardines infantiles. ¿Ya? Y resulta que los niños y las niñas en jardín, en prebásica, sienten mayor libertad de expresión. Y justamente hay una práctica de las educadoras, por ejemplo, que promueve ese tipo de acciones. Y pasa que tenemos modelos educativos que son más centrados en la respuesta que en la expresión libre. Y ahí se marcan grandes temas. Es difícil expresarse y sentir confianza cuando lo que se promueve históricamente ha sido más bien generar respuestas adecuadas a lo que el adulto espera. Entonces, cuando los niños y las niñas tú les promueves espacios de participación, que en el fondo son espacios de salud, porque tú estás mostrando lo que eres y te generan espacios de confianza en ti mismo, por ejemplo, si estás buscando la respuesta correcta, ¿qué es lo que espera mi adulto que tengo al frente que yo le diga? Para no equivocarme. Entonces, desde ese punto de vista, claro que hay harto que avanzar en términos de espacios de confianza, de resolución de conflictos, por ejemplo, que puedan ser que estén más centrados en la persona del niño como persona y sujeto, en el caso de los niños. Es difícil no pensar que hayan conflictos, que no hayan conflictos. El tema es que esos conflictos se puedan expresar en espacios seguros y que se sientan ellos que se sienten en un espacio seguro. Creo que los adultos tenemos mucho más que hacer que los niños pedir, que a los niños pedir, quiero decir. O sea, si somos adultos emocionalmente que nos conocemos y que nos respetamos y que vamos desarrollando empatía, vamos creando entornos donde los niños y las niñas se sienten más seguros de decir lo que son, de mostrarse como son. Y bueno, por ahí hay mucho más cosas que influyen. Por ejemplo, otro elemento importante que tiene que ver con lo que se diagnosticó desde la OPD hace algunos años ya. Los chicos y las chicas en la adolescencia necesitan y buscan información de sexualidad, por ejemplo. Sí. Ahora, ellos quisieran, esto es por los datos de la encuesta, quisieran que fueran sus adultos, sus padres, quienes les respondieran, pero no es a ellos a quienes les van a preguntar. Entonces hay una distancia generacional importante y en eso donde se resuelven los temas, justamente entre quienes tienen las puras preguntas y no sienten la confianza de consultarla. Entonces, si te fijas, si eso lo vas extrapolando a las diferentes temáticas, a las diferentes dificultades que tienen los niños y las niñas, claro que se hace un poco difícil. Hay que hacer un cambio un poquito de atreverse también nosotros los adultos, a ir rompiendo un poco nuestros propios esquemas para permitir esas aperturas que los niños desde pequeños tienen por sí mismos y que tuvimos nosotros mismos, y que también, si nos fijamos, también las tuvimos. Sabes que respecto de eso, súper cortito, cuando yo trabajaba en la Seremia de Salud, en el tiempo de Conacida, hablando de, se dieron cuenta, y que es absolutamente obvio a lo mejor, que cómo le podíamos pedir a los docentes, hombres y mujeres, que hablaran de sexualidad integral con sus alumnos o alumnas, si ellos nunca supieron hablar de su sexualidad. Sí. Y recuerdo que hubo 2 niveles de curso dirigidos a los docentes, hombres y mujeres, donde hablaron de su vivencia de la sexualidad. Ajá. Porque es verdad, de repente si los adultos tenemos problemas con el tema, porque nunca nos explicaron nada, ¿cómo ese adulto o adulta, mujer o hombre, va a poder responder esas dudas de los niños y niñas, cuando es mucho más importante, como tú dices, que el adulto significativo, que para ese niño o niña, a quien confía, a quien le cree, es espectacular que esa persona converse de los temas. Pero sí, a lo mejor debiéramos entonces hacer talleres de sexualidad para padres y madres. Totalmente. Yo no me quiero ir por las ramas, pero por ejemplo, en el ministerio ahora viene una segunda jornada no sexista y estábamos conversando ahí, incluso con los profes y todo. Debería haber venido planeada primero una jornada no sexista para los profes. Exactamente. Porque al final enseñan esto, pero ¿quién nos ha enseñado cómo enseñarlo? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de las jocas. Yo hice talleres de jocas. Ya, muy bien. Bueno, pero también es como esta porque por ejemplo nosotros hemos hecho taller con niños de sexto básico de sexualidad, pero los chiquillos ya saben muchas cosas, casi todo, por TikTok. O sea, por ejemplo, ahora se informan por TikTok. Y los papás van y a veces reclaman porque estamos enseñando a tener sexo.
ya es como algunos sesgos. Entonces vamos a tener que partir también por los apoderados, porque no es así. Totalmente. Sí. Mira, disculpa que me tome de ahí, volviendo a la integral, cuando hablamos de sexualidad integral, generalmente termina siendo sexualidad y afectividad y género. Ese es el programa. Y terminamos dando la vuelta al tema central, ¿no? ¿Qué pasa con el placer? Por ejemplo. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de lo que es placentero? Y el placer es mucho más allá que lo erótico sexual. Exacto. Entonces, si cuando decimos integral, justamente es eso, es sacar, si hablamos de sexualidad, hablamos de sexualidad, pero en todo lo que implica eso y todos los alcances que tiene. Y en eso también, obviamente, las dificultades, pero hay un montón de cosas que uno busca satisfacción de nuestros placeres y nuestros deseos, y eso ¿qué tiene? No tiene nada de malo hablarlo, al contrario, entre más podemos mencionarlo, menos nos cuesta después tener como la confianza de hablarlo, de salir de nuestras dudas, de explorar responsablemente, justamente porque no tienes que esa visión efectista, que uno de los grandes problemas que tiene las redes sociales en este sentido es justamente mostrar formas de sexualidad que son estereotipadas, que justamente van de nuevo al fin y no al proceso. O sea, hay que, de nuevo, como lo decía hace un rato, hay que cumplir esa meta que se me pone, cómo lo hago para cumplirla, y no qué me pasa mientras vivo ese proceso. ¿Sí? Como esto hablábamos de Drexler. Sí, todo se transforma, como ir a asumir ese proceso, conocer cómo se va uno transformando, y que la sexualidad, por ejemplo, en el caso de la sexualidad, es algo que viene con nosotros desde que somos muy pequeños. Desde que existimos, ¿cierto? Desde que existimos. Y eso mientras esperamos a tener 15 años para hablarle a los niños de sexualidad. Sí. Bueno, vamos a volver un poco al tema, porque la verdad que aquí estamos en todos somos putendo, pero la verdad que creo que es necesario también hablar estos temas. Y bueno, queríamos un poco hablar un poco de calidad de vida y de la intervención en las mineras. Sí. Pensando en que somos el contexto, y el contexto somos nosotros. Sí, exacto. Totalmente. Hay una visión justamente que entiende la relación entre cuerpo y ambiente bastante más compenetrada de lo que estamos acostumbrados. Hay quienes dicen que el cuerpo es la extensión del ambiente y el ambiente es la extensión de nuestro cuerpo. Un ejemplo simple: en la naturaleza, un castor, por ejemplo, va y tala un árbol, pero luego lo convierte en una represa para vivir. Ese árbol ya no es un árbol, ni es madera, es parte de su cuerpo. Ese ambiente ya es parte de su hábitat, es el castor. Nos pasa lo mismo a nosotros. Entonces, en ese sentido, es cosa de... Si uno deja de mirar esta relación entre yo y el resto como una cosa separada, eso yo creo que es suficiente para llegar por conclusión obvia a que cualquier gran alteración al medio ambiente es una gran alteración también a la persona. Y eso yo creo que lo entienden muy bien los niños. No es necesario explicárselo mucho eso a los niños. Yo creo que es mucho más complejo a los adultos, que tenemos justamente estas como separaciones que nos vamos haciendo, que la vida nos va mostrando, y que tenemos que empezar a hacerla para defendernos, para sobrevivir en el fondo. O sea, y eso también hay que entenderlo, esa dificultad. Pero, bueno, yendo al tema, claro, las afectaciones en términos de salud mental, hay que buscarlas, y que no es algo que está tan visible, porque estudios de estos temas existen, pero no son algo tan visible, por razones, yo creo, que económicas obvias, que no es muy interesante que salgan a la luz, pero es evidente el cambio, yendo solamente, por ejemplo, en las dinámicas socioculturales del tejido social, en una comunidad que es afectada por un megaproyecto. En Putaendo sería, por ejemplo, incluso la instalación de un megamall podría tener un efecto en salud mental, digamos, viéndolo como tradicionalmente. Obviamente un espacio como una minera o como un megaproyecto minero tiene efectos en prácticas sociales que son muy concretas, y son súper vistas. Es decir, son el tener un ingreso, un sobreingreso económico en una comunidad que tiene dificultades para saber lo que quiere. O sea, una comunidad humana que no le cuesta manifestar sus deseos con dinero, con exceso de dinero.
es como, no es tan difícil pensar que viene con eso. Las prácticas culturales que se empiezan a instalar en los espacios de ese tipo son comúnmente empiezan a generar temas asociados a alcoholismo, sí, claramente, y obviamente de uso de droga, satisfacciones asociadas al consumo de gran escala en general, que generalmente están muy desligadas a las necesidades de las personas más reales. El consumo de sexo sin afectividad. Por ejemplo, claro, son un montón de temas, o sea, pensando solamente en el efecto más visible que uno conoce cuando ve las grandes urbes, que las transformaciones de grandes urbes. O sea, cosas muy concretas. Por ejemplo, yo vivo vivo en el centro de Putaendo, digamos, y hasta no hace mucho tiempo, muchas veces se me queda el auto abierto, muchas veces. Hoy día ha aumentado el parque automotriz, pero si llega un proyecto minero, hay que solo pensar cuánto aumentaría el parque automotriz, por ejemplo. Y eso es un efecto directo, o sea, no es necesario tener como ir tan al fondo del asunto para un poco visualizar los grandes efectos que hay y que sí están estudiados en diferentes partes. El efecto, por ejemplo, en autopercepción, en efectos psicológicos inmediatos, en autoestima, en estrés, que ocurren en las ciudades que tienen un proyecto minero y las que están más lejos. Se ha hecho estudios comparados, por ejemplo, sí. y son evidentes las diferencias entre una ciudad, por ejemplo, si se instalara en Putaendo, que no va a ocurrir, si se midiera en Putaendo y se midiera luego, no sé, por decir en San Esteban, serían menores en San Esteban que en Putaendo, solo por el hecho de tener entre más cerca, todos esos índices aumentan, y eso es súper conocido. Así que bueno, es súper directa la relación que hay entre una cosa y la otra. Yo creo que es súper importante, pero para eso yo creo que para poder tener esa claridad y esa seguridad de que eso es así y que no es una idea o no es una ideología, es tener esta claridad de que somos el ambiente. Yo creo que cuando uno tiene eso seguro y se para desde ahí, es evidente, o sea, se vuelve evidente el problema. Sabes que yo siento todo lo que tú dices, que son estudios que existen, y tal vez a quienes defendemos Putaendo de la gran minería, en particular Sanders Cooper, con su proyecto minera Vizcachita, nos ha faltado conversar de eso, porque solamente hemos hablado del impacto medioambiental, del problema del agua. Sabemos que esta minera ya tiene prontuario, ¿no? Claro. La Corte Suprema claramente dijo que robó agua, pero nos ha costado hablar de cómo cambiaría nuestro Putaendo, con cómo aumentarían los arriendos, por ejemplo, para que a un adulto mayor, a lo mejor hoy día ya están altos, pero cómo complicaría toda la relación que existe entre Putaendo y cada persona que vive en ella. Sí, totalmente, son muchos los elementos. Por ejemplo, el mismo tema ya, yendo al tema del agua. Si es que hay menor cantidad de agua disponible, comienza la competencia por el agua. Claro. Y cualquier sistema que comienza a competir internamente empieza a generar guetos. Eso siempre es así. Cualquier sistema, porque ya hay lo mismo, que ya no se reparte de forma fluida, sino se reparte de forma concentrada, empieza a generar guetos de exclusión por falta de, y guetos de elitización por exceso de. Eso es así siempre. Entonces, si empezamos solamente a hablar del agua, ya tenemos ese problema. O sea, son múltiples los temas que se van a dar. Bueno, tenía otro más que en este momento se me fue, pero bueno, sí. Oye, yo siento y agradecer también a quienes nos escuchan, ha sido súper importante, y hay un tema que yo preferiría poder invitarte, Gonzalo, para otro programa, para que lo trabajemos en profundidad también, a lo mejor con... Es como para un capítulo. Que es un capítulo completo y que tiene que ver con las tasas de suicidio en nuestra comuna de Putaendo. Pero también yo conversaba el otro día con Ivo Fierro, que también trabaja en la OPD y un tremendo amigo, y hablábamos de, o sea, hoy día sabemos, pero no tenemos datos concretos. O sea, no hemos hecho un trabajo de saber exactamente qué nos está pasando. Sí. Así que nos gustaría saber si nos acompañarías en un próximo programa
para abordar solamente el tema salud mental y suicidio en nuestra juventud Putaendo, que nos preocupa y que siento que tenemos que empezar a avanzar en ello. Totalmente dispuesto, y solo para dar un dato, un detalle sobre eso, una experiencia cortita. Bueno, ya se dijo, el suicidio es muy alto en Putaendo, ¿cierto? Es un tema que culturalmente está instalado como un tema, pero también está instalado que no se habla. Y nos pasó hace un tiempo atrás que en la OPD, en una población, pintamos un mural, las temáticas del mural las eligieron los jóvenes, y entre ellos la preocupación del suicidio. Entonces fue un desafío. ¿Qué hacemos? Representamos el suicidio en un mural. Bueno, terminamos representándolo de forma bien suave. ¿Ya? Y el mismo día, a las pocas horas de terminar el mural, un vecino o vecina, no sé, rayó el mural justamente en el lugar donde se está simbolizando el suicidio. ¿Por qué? Porque es un tema que no se puede hablar, que es mejor no hablar, que es mejor no hablarlo, porque si se habla es peor. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo, absolutamente. Y bueno, vamos a despedir a Gonzalo Morales. Gracias, nuestra admiración total hacia ti, Gonza, siempre. Y queremos dejarlo con una pausa musical de la canción que escogió Gonzalo, de Jorge Drexler, que es un compositor, autor, es médico, paraguayo, se ganó un Oscar y no lo dejaron cantar, y aún así en su discurso cantó su canción, ¿cierto? Es un tremendo. Fanática, es que obvio, ¿quién no, cierto? ¿Y cuál canción elegiste? Todo se transforma. Sí. Don Julio, estará por ahí la canción de Jorge Drexler. Camino bajo la lluvia y voy sintiendo como mis pasos se van, avanzando el barro al azar. La luz del blanco siempre me protegerá. En la sangre mía, como el agua, corre la Araucanía, la flora viva. Dios me la bendiga. Camino bajo la lluvia y voy sintiendo. Nehuel del cultrún, tropel cantar, llenando el Niyatú en Nehuel del mar, Niyatú en el rehue, respiro del canelo, en mi cuerpo el charigüe, mientras me habla el cielo, del campo a la arruga, suena este dungu, te muestro mi tierra y este mapu dungun, huelliche del mundo, mi mapu me formó, Cuchal me abrigó, cuando el frío me cubrió, mi suelo es el Karu, mi aura Lifkan, sean todos bienvenidos, lo dice mamá. Soy que en el foyer, Uyi mantente en pie por los siglos de los siglos. Arriba pego en che, Mari Peñi, Mari Weni, Muleiman el Uwun y en mi mesa mi sabón. Se escucha esa vibración que ofrece el sol. Escucha de la tierra el mar, el viento al soplar. Se escucha ese animal en su ambiente natural. Camino bajo la lluvia y voy sintiendo. Brilla como un rayo de sol. El piñón en el árbol creció. La tierra me lo cultivó. Bendito el clima y su alrededor. Por la razón o la fuerza, la tierra nos junta, nos conecta. La madre selva sabia y perfecta. Estoy parado solo en la tormenta. Mis lágrimas se camuflan, tú piensas que es tristeza, pero es por belleza. Por lo que ven mis ojos cuando entra luna llena. Y si vas pa' mi tierra, cuídala si vas pa' mi tierra. Es mi ruta pero entra el que quiera. Bienvenido si tú vas pa' mi tierra, pa' mi tierra. Y si vas pa' mi tierra, camino bajo la lluvia y voy sintiendo. Se escucha esa vibración que ofrece el sol. Escucha de la tierra el mar, el viento al soplar. Se escucha ese animal en su ambiente natural. Camino bajo la lluvia y voy sintiendo como mis pasos se van.
dónde? Aquí estamos de vuelta en Todos Somos Putaendo en la Radio Preludio. Nos equivocamos un poquito en la canción. Era la canción que eligió nuestro siguiente invitado, Sebastián Iturrieta, ¿cierto? Y la verdad que yo no conocía el grupo musical que se llama Luanco y Stylock, y creo que Luanco es un profe de historia. Es un profe de historia Luanco, claro. Son dos raperos, Stylock, no son una agrupación, son raperos que tienen esos temas de conciencia social, son bien buenos. Bueno, bienvenido, Seba. Un placer tenerte en este programa el día de hoy. Muchas gracias. Saludar también a Gonzalo, Fernanda y Mirna, grandes amigos también. Y saludar también a la gente que nos está escuchando. Y aquí escuchando también lo que decía Gonzalo, súper interesante. ¿Cierto? Admirador del trabajo que hace. Nos ha tocado trabajar, compartir un par de veces en algunas actividades. Y es sumamente interesante y valorable cómo se trabaja. O sea, nos compartimos un par de experiencias con unos chicos, con unas chicas y también con gente que está en el set de Putaendo, y metodologías que de repente uno como que no le toma mucha atención, pero que sí marcan precedentes. O sea, yo se lo he dicho a Gonzalo muchas veces también. Bueno, Seba, claro que sí. Bueno, pero la verdad es que nosotros queremos conocerte a ti ahora, porque quienes nos están escuchando o viendo a través de las redes sociales no saben quién es el Seba. Y queremos saber acerca de ti, de tu carrera profesional, de tu infancia. Sé que eres putaendino. Así es, de tomo y lomo, granallino también. Granallino, sí. Ese no la he escuchado. Sí, no sé, me presento. Por favor. Soy Sebastián Iturrieta, soy cientista político. Alfaro, por favor. Sebastián Iturrieta Alfaro. Cientista político de la Universidad Alberto Hurtado. Estudié en la Escuela Maribuspán en ciencia básica. La media la estudié en el Alonso Versilla, acá en San Felipe. Como dije, estudié en la Universidad de Santiago, en la Alberto Hurtado. Estudié ciencia política. Tengo una especialización en relaciones internacionales. Bien, yo hoy en día me sitúo en la comuna de Putaendo, trabajando a cargo del programa Participación Ciudadana. Bueno, trabajando ahí en la unidad de organizaciones comunitarias. Y nada, no sé, ¿alguna pregunta? Creo que estuvimos en el mismo colegio. En el Alonso. ¿En el Alonso? Mira, sí. Puede ser. O sea, debe ser. Debe ser. Es único Alonso Versilla en San Felipe, por lo menos. Bueno, sí, unos años estuve ahí, así que debe ser. Oye, Seba, bueno, nosotros nos conocemos, para mí es un orgullo compartir contigo en el trabajo y también en las reflexiones que uno va haciendo respecto de lo que nos está pasando en Chile. Y respecto de ello, me gustaría conocer, ayer fue 18 de octubre, 3 años después del estallido, como le llaman, de un proceso donde hubo mucha gente en las calles exigiendo cambios. Ya no sabemos qué cambio exigían a lo mejor, pero queremos saber tu visión respecto del estallido y respecto de qué nos está pasando hoy día. Sí, es súper complicado poder hacer un análisis de lo que ha sido 3 años posterior a lo que fue el llamado 18 de octubre, debido a que, claro, para entender un poco el contexto hay que situarse en realidades diferentes. O sea, nosotros no podemos, o en lo personal creo que no podemos como diagnosticar algo sin tomar diferentes posiciones, diferentes miradas en las cuales, claro, hay un contexto. Bueno, lo que pasó el 18 de octubre fue un detonante de que veníamos arrastrando 30, 40 años atrás, donde hubieron hitos históricos también que nosotros es importante contextualizar. O sea, desde el 2001 en adelante los movimientos sociales, las organizaciones estudiantiles toman un auge y que explota el 18 de octubre del 2019 a través de lo que todos ya conocemos. De ahí en adelante, claro, yo creo que ahí podríamos separar 2 tipos de análisis, uno de más perspectiva desde lo institucional, de cómo se absorbió desde la institución esta manifestación, este despertar, entre comillas, que al final del día de hoy no sabemos para dónde se va dirigiendo, porque es bastante nebuloso tratar de entenderlo. Y como mencionaba, desde la institucionalidad se ve reflejado lo que pasó en septiembre con el tema de la nueva Constitución, y sinceramente se puede considerar un fracaso respecto a cómo la institucionalidad y cómo el sistema político absorbió esta problemática, y que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta concreta o un horizonte donde nosotros nos podamos situar y decir, para allá vamos. Hoy en día es mucho más complejo, todos los analistas económicos, se viene una recesión económica súper importante, entonces la gente también se ha hastiado un poco y se ha cansado en ver que no hay avance, y a la vez también estamos avanzando en otras situaciones que estamos mucho peor desde antes del 18 de octubre, la violencia. Lamentablemente también los medios de comunicación han jugado un rol importante también ahí respecto a cómo se podríamos nosotros analizar lo que está pasando. Pero sin duda creo que
no hay que perder la esperanza nomás, porque yo creo que a través de nuestros espacios, yo en lo personal reconozco que llegando a Putaendo, a trabajar en el programa que estoy, creo que esa es mi trinchera, creo que ahí están los esfuerzos que nosotros desde la perspectiva profesional tenemos que poner respecto a lo que nosotros analizamos y entendemos con lo que pasó el 18 de octubre, porque claro, hubieron muchas expectativas y obviamente, como mencionaba recién, si uno lo analiza desde la perspectiva institucional, tenemos que ver que el presidente Boric sale electo bajo esta bandera. Entonces también ha sido ahí un poco complicado, yo creo, para el gobierno poder mantener un mismo discurso, en el sentido de que tuvo una masa votante que apoyó a Boric muy dura, muy ultrona, que hoy en día no le permite o no le deja hacer giro hacia un centro, a un centro político, y que le está exigiendo, pues. O sea, y ahí está la gran divergencia, y yo sabía, y todos yo creo que lo entendíamos, de que era un fierro caliente lo que estaba agarrando Boric, y es lo que estamos, pues. O sea, nosotros ahora creemos, y bueno, el contexto en que nosotros nos situamos también en Putaendo respecto a lo que pasó el 18 de octubre, lo conversábamos recién, en Putaendo no hubieron incidentes de violencia, sino que más bien fue todo lo contrario. Yo creo que hubo un reencuentro de las organizaciones sociales, hubo un reencuentro, un apogeo de la participación, que hoy en día, si bien ha bajado respecto al tema de la pandemia, el tema también hay un poco de las discusiones de lo institucional y lo no institucional, y ese es el otro análisis. Nosotros desde afuera, desde lo no institucional, también creo que nos equivocamos y erramos el análisis respecto a lo que estaba pasando en Chile. O sea, quizás teníamos unas expectativas muy altas desde lo no institucional y tampoco las cumplimos. O sea, yo creo que hay una autocrítica transversal, creo yo, porque siguen habiendo personas presas por lo que pasó el 18 de octubre. Ayer salió, creo, un informe de la Defensoría de la Niñez reconociendo que hubieron más de 2.000 violaciones de derechos humanos en niños, niñas y jóvenes, donde casi el 80% era por apremios ilegítimos. Entonces hay también un síntoma, creo yo, de la ciudadanía que no está resuelto. Entonces, perdón que te interrumpa, sí. Es que yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién con el Gonza y lo que hablamos, no sé si no fue en vivo, con esto como trauma transgeneracional, que no estamos tomando el pulso a la emocionalidad de las personas, sí, y a los traumas que traemos nosotros desde nuestras familias, de las vivencias, por ejemplo, que vivimos en dictadura militar, nuestros abuelos, nuestros padres, y que hoy de nuevo se vuelve a jugar con esa emocionalidad, con despertar esos miedos, esos terrores, o sea, por algo también todo eso que se luchó no se obtuvo, porque el miedo de que nos vuelva a pasar el receso económico y que lo estamos justamente viviendo. Entonces, sí, complicado. Yo creo que se vienen tiempos duros también. El próximo año yo creo que va a ser, todos dicen lo mismo, yo creo que tampoco estamos muy lejos de entenderlo así. Que no hay que endeudarse, que empezamos también a jugar un poco con esto del individualismo, de que te van a meter la mano al bolsillo, bueno, todo lo que pasó con la Constitución, que mucho fue fake news, mucho fue mentira, muchos mitos que no supieron ser, y por eso yo también creo que hay que hacer la autocrítica desde la perspectiva de que, claro, ¿en qué nos equivocamos también? Pues ¿dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Y ahí es por eso mi respuesta a cómo hacerlo, qué hacer. Yo creo que nosotros desde la perspectiva profesional, en los espacios que estemos, y ojalá, y un mensaje también para todos los que nos están escuchando, sobre todo la gente Putaendo, que pueda participar en sus juntas de vecinos, que se pueda organizar, que la posición crítica que tienen la lleven un poquito más allá, porque no sea solamente opinar por opinar, porque el día de mañana critican porque sí, porque no, pero el momento de los que hubo, como se dice, es muy baja la participación, y creo que esa es nuestra trinchera, creo yo creo que hay que habilitar, y quizás quisimos saltarnos un proceso y tenemos que darle la vuelta más larga y empezar con procesos educativos, procesos de participación que nos puedan permitir a nosotros el día de mañana elevar la discusión, o sea, dejar tanta mentira de lado y también ser más comunitarios, ser más solidarios. Yo creo que hay elementos fundamentales que hemos dejado de lado en la práctica política, y en esa práctica política yo creo que nos estamos dejando llevar mucho por el individualismo y poco por el colectivismo, que yo creo que ese es lo que nos va a sacar, por ejemplo, de esta crisis, de lo que viene en adelante. Bueno, yo he visto igual imputando, por ejemplo, la participación ciudadana, los diagnósticos que se han hecho, hasta la inclusión, igual
las personas, los vecinos tienen que ir para poder... Sí, sabe que justamente en el COSOC el otro día, en el Consejo de Organizaciones Sociales, que son líderes representativos de las organizaciones sociales de la comuna, de hecho se definió a partir de la conversación que vamos a hacer un COSOC, una reunión del COSOC solamente para hablar cómo se potencia la participación. Porque también a muchos dirigentes, hombres y mujeres, les pasa que se eternizan no porque ellos quieran, sino porque nadie quiere asumir la responsabilidad de asumir esa responsabilidad de ser dirigente o dirigente. Y en eso se va un poco, ya conversamos, ¿cuáles creen tú que desde el punto de vista de la ciudadanía, cuáles son las organizaciones que existen en Putaendo, que están trabajando por las transformaciones sociales y qué invitación desde tu profesión, digamos, harías? Claro, como decía recién, creo que es sumamente importante la participación ciudadana, o sea, en todo ámbito. Yo creo que eso de que no se habla de política en la mesa, tenemos que superarlo. Hay que hablar de política en la mesa, hay que hablar de política el domingo en la cancha, porque eso nos sitúa en las realidades. O sea, creo yo que en Putaendo hay muchas organizaciones, son más de 700 organizaciones las que están constituidas formales con su PJ al día, y más todas aquellas organizaciones que no están constituidas formalmente, en las cuales, claro, muchas veces si uno se va a hilar más fino, se da cuenta que, por ejemplo, en los territorios nosotros tenemos 20 unidades vecinales, de las cuales tenemos 46 juntas de vecinos, tenemos más de 22 clubes deportivos, entonces, y comparten militancia, se podría decir. Si uno va a los sectores, por ejemplo, yo soy de Granaya, va al sector de Granaya Norte, y va a conversar con los dirigentes, te das cuenta que son los mismos dirigentes, pues, son los mismos dirigentes de la Junta de Vecinos, el mismo dirigente del club deportivo, la misma dirigente que está en el club de adulto mayor, ocupando la sede comunitaria. Entonces hay prácticas históricas de participación que yo creo que, bueno, hace poquito estuvimos con un par de universidades también tratando de fortalecer esto, tratando de institucionalizarlo en el sentido de materializar productos. Entonces yo creo que por ahí va un poco el consejo o la petición, también se podría decir, a la ciudadanía en Putaendo, que se tomen los espacios. Hay espacios, la municipalidad habilita espacios, también las organizaciones, la autonomía de las organizaciones es súper importante ahí en ese sentido, y creo yo que los intereses, y qué bueno que esté Gonzalo aquí también. Yo creo que hemos compartido varios diagnósticos, hartas conversaciones respecto a cómo nosotros le inculcamos el interés a los jóvenes también de esta participación no individualista, sino que más bien colectiva, de los intereses que puedan ellos ir desarrollando de manera colectiva en su escuela, en centros de alumnos. Entonces, un poco el mensaje a la comuna de Putaendo es eso, que se articule, que forme también alianzas con otras organizaciones. Creo yo que es súper bonito ver que, por ejemplo, estemos trabajando con la Lina, con el Guanaco Concagua, con Simbiosis, que al final igual generamos un espacio. Tenemos los municipios en terreno que han surgido y que han salido súper bien respecto a cómo las organizaciones trabajan en conjunto, a la institucionalidad, a los gobiernos locales, que no hay que ver lo que no somos el Estado nosotros como municipalidad, sino que más bien somos un gobierno local que tenemos que trabajar mancomunadamente. Oye, espectacular. Recordar que estamos en el programa Todos Somos Putaendo, los días jueves a las 18:30, con Gonzalo Morales, un tremendo invitado, y también con Sebastián Iturrieta. Entonces, putaendinos, tómense Putaendo, es como ese el mensaje. Tómense los espacios públicos, las organizaciones. Creo que cuando hay una reunión con 30, 40 personas, siempre salen muchas mejores ideas, salen mejores compromisos, y a la vez avanzamos más en participación, avanzamos en inclusión, avanzamos en todas las dimensiones que nosotros podamos ir diagnosticando. Creo que tenemos muchas herramientas, tenemos muchas expectativas también, y esperamos al corto plazo tener productos y tener también instrumentos que nosotros podamos poner a disposición de la ciudadanía. Nosotros creo que vamos bien enfocados en eso. Y como decía, desde mi profesión creo que podemos aportar harto. Creo que desde las ciencias sociales, desde la ingeniería, creo que hemos conseguido trabajar en este año multidisciplinariamente con hartos profesionales, ingenieros comerciales, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, y hemos conseguido hartos productos. Por ahí va mi próxima pregunta, es como si hay profesionalismo en el proceso social de cambios, o es espontáneo, o se da de buena voluntad. Yo, mira, desde la perspectiva de cómo estamos trabajando en la municipalidad, la pregunta.
por supuesto. Pero también puedes hacer algo social. Creo que la perspectiva ha ido avanzando un poco a profesionalizar los espacios, las herramientas. Creo que estamos igual al debe, por ejemplo, en procesos de digitalización, de acceso a la información, que ahí tenemos bastantes desafíos importantes de aquí en adelante, y creo yo que son ejes centrales que tenemos que ir avanzando, pero sí, sin duda, creo que ha habido un auge de profesionalismo dentro del municipio y dentro de los programas que compartimos en Dideco, por ejemplo, ahora que están las chicas de las cuidadoras, el programa de cuidadoras. Tremendo programa. Se abrió la oficina de inclusión, está la oficina de diversidad, está la oficina también de organizaciones comunitarias. Yo creo que en poco tiempo hemos conseguido avanzar en procesos sociales sumamente interesantes. Nos ha tocado, bueno, le mando un saludo a Ricardo también, que hoy día estábamos en harta pega con hartos dirigentes sociales. Y nos ha tocado ser psicólogos de dirigentes sociales que tenemos que contener, tenemos que ayudar. Sí. Y ellos también han encontrado un espacio en nuestra oficina que quizás bien la compartimos con la CESPLAN. De repente hay una itinerancia ahí de harta atención de público, pero eso es rico ver al dirigente contento y que se sienta acompañado en todos los sentidos, desde la postulación de un proyecto hasta la actualización de su directiva, la conformación de la organización. Entonces creo que desde la perspectiva profesional se ha avanzado harto en el municipio. Creo que hemos conseguido afiatar, sin lugar a duda, creo yo, lo han conversado un par de veces, la red es un eje central también de la articulación que nosotros como profesionales podemos tener con la comunidad. Pues, o sea, se han hecho carnavales, se han hecho instancias hermosísimas donde y los niños de la comuna han tenido harta herramientas y hartos espacios también para visibilizar su felicidad, más que nada. Pues entonces creo yo que profesionalmente hemos avanzado harto. Bueno, contigo, Fernanda, hemos trabajado en el PADEM, hicimos ahí unas intervenciones bien interesantes que nos van a servir, pues nos van a servir de experiencia, que nos van a servir para el día de mañana y así avanzando. Pues creo yo que eso es importante, no perder el norte y seguir materializando y entregando productos concretos a la comunidad. Pues yo creo que eso es importante también, que nosotros no hagamos pega hoy día y el día de mañana la olvidemos, sino que estemos constantemente refrescando productos, refrescando momentos y estando con la comunidad, pues estando. Sí, yo creo que eso tenemos que dejar los pies en la calle, tenemos que ir a hacer puerta a puerta, y lo vamos a hacer porque sabemos que esa es la única forma que tenemos hoy de poder llegar a la gente, que se motive, que nos vea trabajando, y creo yo que lo estamos haciendo y se están cumpliendo hartas metas que nosotros teníamos a principio de año respecto sobre todo a organizaciones comunitarias, que somos 3 personas que estamos en la unidad. Ya hemos avanzado harto, avanzamos en subvenciones, avanzamos en proyectos y se ve reflejado también en la dinámica que tenemos de conversación con los dirigentes, creo que, y sin duda obviamente la autocrítica, que van a haber siempre espacios donde nosotros no vamos a poder llegar o no llegamos o todavía no llegamos, pero que los tenemos bastante claros. Pero llegaremos. Eso es importante. Además es súper importante también el trabajo con los dirigentes en términos de formación, también en términos de formación de cómo miramos la comuna, qué modelo de desarrollo tenemos en este país, y ahí todavía estamos al debe, ¿no? Porque la idea es que los que lideran las organizaciones sociales de sus bases puedan ir sacando las ideas, de sus bases que pueda haber ojalá una reflexión de qué proyectos vamos a postular, cuáles son las necesidades que tenemos como junta de vecinos, como comité de adelanto, como comité femenino, cuáles son nuestras necesidades y ahí también, como decía Seba, convocar a que participemos de las instancias sociales, porque si el putaendino o putaendina, sea la edad que tenga, está ahí, desde ahí aportando, también vamos creciendo como comuna. Sí, súper interesante. Desde esa perspectiva, y creo yo que esa es la respuesta también al análisis que nosotros podemos hacer del 18 de octubre, que si bien no podemos seguir llorando por no haber aprobado una constitución, tenemos que darnos la vuelta más larga quizás, y yo creo que ahí nos tenemos que prestar el hombro entre todos los profesionales que pensamos y queremos ser agentes de cambio, sobre todo cambios sociales, nos apoyemos y busquemos alternativas. Yo creo que es importante, sobre todo en la educación, los niños que no se sientan abandonados, las niñas que no se sientan abandonadas, y también como lo que conversaban, recién yo los escuchaba y tiene todo que ver, o sea, salud mental, biodiversidad, organizaciones comunitarias, cómo nosotros nos reconocemos parte de esta biodiversidad de Putaendo,
ese es nuestro horizonte, que claro, que no veamos solamente que pensemos que el guanaco y el río y el pato cortacorriente son la biodiversidad de Putaendo, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos una identidad cultural que nos sitúa y que somos putaendinos, o sea, nosotros el pan amasado, la ruralidad. Eso, ¿dónde entra la ruralidad en este aspecto? Porque Putaendo ciertamente es distinto a San Felipe, pero dentro de Putaendo es distinto Piguchén a Población Hidalgo y los separan 2 kilómetros. Claro. Pero muy diferente. Sí, y hay identidades culturales. Por ejemplo, nosotros el año pasado estuvimos trabajando en los diagnósticos territoriales, donde trabajamos en 8 macrozonas, y esas 8 macrozonas, claro, nosotros pensábamos solamente desde la teoría que a lo mejor territorios pueden compartir identidad cultural, pero no, o sea, Granaya no tiene nada que compartir, o sea, del buen sentido de la palabra, con Vicuña. Quizás están al lado, pero tienen tradiciones, tienen cultura, tienen identidad, tienen familias que los separan. Y así pasa en todo el territorio. Pero a la vez también se conocen, o sea, Putaendo es tan pequeño poblacionalmente que la gente nómademente se va de Guzmán a Quebrada Herrera, de Quebrada Herrera a Granaya, Población Hidalgo, Casablanca, y son las mismas personas. Pues entonces yo creo que la ruralidad, y ese es el eje central, y es lo que nosotros estamos trabajando también, es tratar de reconstruir o redefinir lo que significa la ruralidad de Putaendo. Porque tiene dinámicas súper entretenidas, tiene dinámicas súper particulares que yo en lo personal no he visto en otras comunas. Somos una comuna muy grande territorialmente, pero aún así compartimos desde la ruralidad muchas dinámicas. Creo que sobre todo dinámicas sociales, pues. O sea, las juntas de vecinos son juntas de vecinos, están súper marcadas. Los clubes deportivos también son clubes deportivos, están súper marcados. Entonces, en el aspecto rural creo que, y la ruralidad, dentro de la ruralidad también hay mucha diferencia. O sea, el sector rural de Granaya es muy diferente al sector rural de Casablanca. Tienen diametralmente diferencias importantes en todos los sentidos, desde los accesos a los servicios hasta el ideal o el imaginario que tienen ellos mismos de la autopercepción de su territorio. Entonces ya ha sido muy rico trabajar en Putaendo, ha sido muy rico. Creo que es una comuna que tiene mucho potencial, hay muchas herramientas, hay mucha gente que está preocupada, y lo que me sorprende y me ha sorprendido también, mucha gente que llegó de afuera y quiere Putaendo de una manera impresionante. Bueno, yo soy de afuera y amo Putaendo. Gonzalo. Y así si seguimos y sumamos, vamos dándonos cuenta que al final hay mucha gente de afuera y también gente de Putaendo que estamos muy preocupados de lo que nos va a pasar, y es evidente vincular lo que nos está pasando con la minera. O sea, ese es nuestro gran problema. Situarnos hoy en día, y eso es importante también, que la gente que está escuchando y que es de San Felipe y que ve un poco ajeno a este problema de Putaendo, no es tan ajeno, es de la Concagua. O sea, la zona de sacrificio no va a ser solamente Putaendo, va a ser Putaendo y toda la Concagua. O sea, si uno lee y ve, y eso es lo otro también, uno critica las prácticas que tiene la minera, esto de levantar fondos concursables, tratar de meterse dentro de la organización, de seducir y jugar, y al final, y es lo que nosotros siempre sabemos, jugar con nuestras debilidades, que son los problemas sociales, y eso lo podemos enlazar directamente también con lo que pasó el 18 de octubre, donde Chile se identifica como una democracia muy moderna, muy futurista, pero muy carente de derechos sociales, muy carente de derechos sociales. O sea, tenemos contradicciones tan grandes que tenemos indicadores económicos que somos el jaguar de Sudamérica. Macroeconómico, sí. Pero tenemos indicadores sociales que nos sitúan, que si le aumentamos 2-3 indicadores a los niveles de pobreza, yo creo que pasamos fácilmente los 2 dígitos y entonces, ¿cuál es el Chile que nosotros estamos? Pues, ¿cuál es el que reconocemos? ¿Cuál es el que buscamos? Y ahí es complicado de repente, y vuelvo un poco a lo anterior, de darnos la vuelta más larga, porque como decía, yo creo que esa fidelidad del 38% que buscaba un cambio radical no era tan así. O sea, yo por eso insisto que hay que darnos un poquito la vuelta más larga, buscar puntos de consenso, pero hoy en día lo veo un poco más complicado, porque sin duda así es la política. O sea, es de termómetro. Cuando uno está arriba, los de arriba siempre van a querer sacarle provecho a los de abajo, y eso no termina siempre bien, porque al final terminan estas cocinas de repente que explotan mal, pues, porque al final, como compartí la conversación, desde la institucionalidad hubo una lectura que quizás compartimos, otros no comparten,
pero que no terminó en nada. O sea, ciertamente los problemas sociales que teníamos antes, por los que mucha gente salimos a reclamar, siguen estando. Y hoy día también hay una mala lectura de la derecha, aunque ganó mucho en base a las mentiras. Al terror. Al terror, a las mentiras, pero claramente las jubilaciones siguen siendo de 100.000 pesos, 150.000 pesos, las cuidadoras, las mujeres que se hacen cargo de los espacios de cuidado siguen sin ningún derecho, no tenemos derecho a la gratuidad, no tenemos muchos derechos, y sabes que, y después de ese tiempo nos hemos ido encontrando con personas que reclaman lo que estaba en el texto. Exacto. Y respecto de ello es qué debemos hacer. Se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó el tiempo, de hecho. Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, la última pregunta y cortita, Seba. ¿Cómo trabajamos para que la Constitución que venga tenga estos derechos? Pero muy breve. Muy breve. Como yo creo que ha sido un programa muy continuo respecto a lo que se está conversando. Creo yo la participación, pues eso yo creo que es el eje central de que no nos dejemos pasar a llevar con una constitución cocinada, quizás con quién, por quién, ojalá que no por Pancho Malo, pero creo yo que la participación y no dejar de estar alerta nomás, pues, no dejar de ver las noticias, no dejar de estar atento a lo que se decide en el Congreso, hacer lectura política también de lo que está haciendo el gobierno. Creo yo que la participación y las organizaciones sociales son fundamentales para poder seguir avanzando en estos procesos sociales. O sea, correr un poquito el cerco y tratar de hacerlo lo más efectivo posible, y que no tengamos que esperar 40, 50 años más para hacer un cambio un poquito más. No despertemos después de 30 años de nuevo. Por favor. Seba, muchas gracias por el día de hoy. Y hoy día fue un programa muy especial porque las dos mujeres hoy día pudimos estar animando del grupo. Para mí ha sido un placer compartir este escenario con la administradora, que también eso es un hito para nosotras las mujeres, nos sentimos orgullosas de la representación. Muchas gracias, Fernanda, también súper orgullosa de nosotras, pero también de este panel que tuvimos hoy día. Por supuesto. Y recuerden que en Preludio pueden pedirnos temáticas y nosotros nos encargaremos en Todos Somos Putaendo de ir tocando las temáticas que le interesan a la gente del Valle. Otra vez que venga Gonzalo, otra vez que venga Seba, y conversemos ahí largo y tendido. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, gracias.